Sean bienvenidos, chicos, a una clase más. Vamos a iniciar este día con una reflexión. Y esta reflexión dice de la siguiente manera: mi familia, mi luz, mi alegría, mi fortaleza y mi amor. Pues nuestra familia es nuestro todo, ¿verdad? Y pues tenemos que procurar dedicar tiempo de calidad a ella y disfrutar de esos momentos especiales. Vamos a iniciar el contenido de esta semana, que corresponde a lo que es las aplicaciones de las funciones exponenciales. Ya estuvimos viendo funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones inversas de estas funciones, y vamos a entrar a la parte de las aplicaciones de las funciones exponenciales. Y tenemos aquí una presentación. Vamos a ir viendo algunos problemas, cuál es su resolución y cómo es que se abordan, ¿verdad? Veamos. Para este tipo de ejercicios, como lo hemos visto anteriormente en las actividades integradoras, pues el interés compuesto está relacionado con las funciones exponenciales. Entonces, en pantalla tenemos que el interés compuesto se calcula con esa fórmula que ahí aparece, que me da P es el capital, ¿verdad? R es la tasa de interés por año, N es el número de veces que el interés se capitaliza por año. Por ejemplo, si es el interés, si estoy hablando de pagos
mensuales, ¿sí? Si se hace un abono mensual o se capitaliza mensualmente, estamos hablando de que es 12 periodos en el año. Si tenemos trimestres, o sea que se capitaliza trimestralmente, como tengo 4 trimestres en el año, pues serían 4 periodos y N sería 4. Si se capitaliza cada 6 meses, entonces estaríamos diciendo que en el año hay 2 periodos. Entonces sí es importante que el periodo corresponda a la cantidad o al tiempo en el que se capitaliza, y por eso es que dividimos entre N, que es el número de veces que el interés se capitaliza por año, y R pues es la tasa de interés por año. Ahora T sería la cantidad de años que los multiplico por N porque es los periodos que hay en un año. Entonces, si usted dice, pues yo tengo, bueno, voy a pagar en 2 años, pero estoy hablando de trimestres, ¿cuántos trimestres tiene 2 años? Usted multiplica 4, porque hay 4 trimestres en un año, por 2, y eso le da pues la cantidad de periodos que va a tener en total. Entonces aquí nos dan un ejemplo y nos piden que, nos dice que Dayana desea invertir $4,000 en certificado de ahorro que pagan una tasa de interés de 9.75% por año. Capitalizado semestralmente, ¿cuánto tiempo debe ella escoger para ahorrar una cantidad de $5,000? Entonces, tenemos que identificar los datos. Primero, que el problema, pues me está hablando de interés capitalizado semestralmente. Entonces, yo voy a estar trabajando con la fórmula del interés compuesto. Y de esta manera, quiere decir que la fórmula que aparece en pantalla es la que voy a ir sustituyendo con los valores que me da el problema. Si la inversión es de $4,000, quiere decir que P va a ser 4,000. Si la tasa de interés es 9.75, o sea, yo la voy a dividir entre 100 para obtener el decimal correspondiente a ese porcentaje, y esto es por año. Pero como se capitaliza semestralmente, en un año yo voy a tener 2 semestres. Significa que esta N va a ser 2. O sea, voy a dividir 0.0975 entre 2, ¿verdad? Y quiero ahorrar una cantidad de $5,000. Entonces yo voy a tener que en la fórmula que me aparece en pantalla voy a sustituir 5,000, que es el monto, 4,000, que es el capital, el interés anual dividido entre 2, porque estamos hablando de 2 semestres en el año, y pues mi variable va a ser T, que es el exponente de esa ecuación, ¿verdad? Entonces, para poder despejar, yo voy a necesitar, pues, para poder encontrar el valor de T, yo voy a necesitar despejar la potencia. Entonces, este 4,000 pasa a dividir, y al dividir simplifico y me queda 5/4. Opero la suma, me queda esta fracción que representa el valor decimal que me da aquí, y ahora sí, ya la puedo pasar a un logaritmo, que sería logaritmo base esta fracción de este número es igual a mi exponente. Meto esto, introduzco esto en la calculadora o hago el cambio de base. Esto me da este número, despejo a T y pasa a dividir, y entonces me queda que T equivale a tener 2.34 años. Entonces, eso significaría que son 2 años y tengo que ver este punto 34, cuántos meses son, ¿verdad? Entonces, el punto 34 que a mí me da, lo multiplico por 12. Cuando usted el punto 34 lo multiplica por 12 meses, eso le da que el número 4. Entonces, ¿qué significa? Que usted va a tener 2 años, el punto 34, al multiplicarlo por 12 me da 4, como 12 eran meses, van a ser 4 meses, y pues todavía a mí me queda un punto 0.8, y ese punto 0.8 es de mes. Punto 0.8 lo multiplico por 30, porque el mes tiene 30 días, y eso me queda a mí 2.34, 39, 95. Entre más decimales agarro es más exacto.
por 12 le queda 0.343994 por 12 le queda 4 meses. Entonces le quitamos los 4, el decimal que me queda lo multiplico por 30 porque estamos hablando de que es un decimal que me ha sobrado del mes. Entonces agarro ese decimal, lo multiplico por 30 y me queda 3.84, aproximadamente 4 días. Por eso es que aquí dice 2 años, 4 meses y 4 días. Esa sería la forma en la que yo pasaría un decimal a años, meses y días. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno. Entonces, hay otra forma de capitalizar y es continuamente. Allá cuando usted lo hace mensualmente, yo lo puedo hacer, por ejemplo, en la capitalización cada año, pero podría hacerlo en menos tiempo, es decir, cada 6 meses, pero lo podría hacer en menos tiempo, cada 3 meses, pero lo podría hacer en menos tiempo, cada 2 meses, o en menos tiempo, cada mes. Entre más corto es el tiempo en el que yo capitalizo, pues mejor va a ser o mayor va a ser el rendimiento en los intereses que yo voy a ir obteniendo de esa inversión. Entonces, es mejor capitalizarlo por días. Y si lo hago por horas, y si lo hago por minutos, y si lo hago cada segundo, ¿sí? ¿Qué pasaría? Entonces, a eso se le llama capitalización continuamente, o sea, estarlo haciendo con demasiada frecuencia. El tiempo en el que se capitaliza es muy corto. Cuando la capitalización se hace de manera continua, y los ejercicios de este tipo deben de decir, con una capitalización continua o capitalizándolo continuamente, la fórmula que se utiliza es muy parecida a la anterior, solamente que aquí cambia que lo del paréntesis es sustituido por el número E. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo hago una capitalización constante, la tendencia que tengo yo para esta capitalización es hacia el número E. Entonces, si a mí me dan un problema donde dice, un chico invierte 6.500 de una herencia en una cuenta que paga 6% de interés por año, capitalizado continuamente, ¿sí? Tengo una capitalización continua. Con esta palabra me olvido de la fórmula anterior y voy a ocupar esta fórmula. Precisamente, aquí en esta fórmula lo que me está dando es, P es el capital, R es la tasa de interés por año y T pues el número de años. Entonces, me pregunta que cuánto tiempo va a tomar para que la cantidad sea 8,000. Y lo que yo tengo que hacer aquí es sustituir, ¿verdad? En la fórmula que aquí me dan, yo voy a sustituir y en vez de colocar el capital, coloco 6.500. En vez de colocar el interés, coloco en vez de colocar AR, coloco el interés que es 0.06, que es el decimal correspondiente al 6% de interés por año. T es 2 años y pues lo que hago es operar eso. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la cantidad después de 2 años? Entonces, la cantidad que yo obtengo son $7,328.72 con este capital, con este interés para este tiempo. La siguiente pregunta, lo que me está diciendo es cuánto tiempo tomará para que sea de $8,000. Entonces, ahora mi variable es el tiempo. Sustituyo, el monto final es de 8,000. Los demás datos, pues aquí los he colocado y mi variable es T. Para poder despejar a T, voy a necesitar ocupar logaritmos, lo que implica que la potencia debe de estar despejada. Entonces, esto que está multiplicando pasa a dividir, me queda así. Paso esto al logaritmo, me queda logaritmo natural de esto. ¿Por qué logaritmo natural? Porque el logaritmo base E es el logaritmo natural de este argumento es igual a mi exponente. Introduzco esto en la calculadora, obtengo el dato de acuerdo a la calculadora y esto que está multiplicando pasa a dividir a este valor y al final pues me da que T es
3.46 y entre más decimales coloque, pues voy a tener un valor más exacto si yo quiero pasar eso a años, meses y días. Entonces, el 3 es años. Ahora, el decimal 0.460656, como estamos hablando que quiero de años, ese punto 46 es una fracción del año. Lo quiero pasar a meses. O sea, lo voy a multiplicar por 12 y eso me da 5 y un decimal. Entonces, ese 5 son mis meses. A ese número, pues el 5 lo agarro para los meses y el decimal que me queda van a ser días, pero como es una fracción, un decimal, una fracción de mes, ¿sí? De mes, el mes tiene por regla 30 días, entonces multiplico por 30 y cuando lo hago, pues obtengo 15.83, aproximadamente son 16 días. Entonces vamos a tener ahí pues, los 16 días que corresponden aproximadamente a este número. Y en ese tiempo, pues habré logrado el propósito de obtener un capital, un monto final de $8,000. ¿Preguntas? Bueno. Las funciones exponenciales también se aplican para los crecimientos de poblaciones. Hay poblaciones que dicen que se duplican, o sea, se multiplican por 2, que se triplican, o sea, se multiplican por 3, se cuadriplican y así. Puedo encontrar cualquier factor de crecimiento. Es más, podría ser de que en vez de crecer, se reduzca, ¿verdad? Sí, se reduce a la mitad. Ese es un factor de decrecimiento. Por lo general, las poblaciones crecen, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos una fórmula que de manera general la podemos tratar de así, porque a veces no es un factor de que se duplica, sino que se triplica o cualquier otro factor. Entonces, la población final va a ser igual a la población inicial que usted tenga, multiplicada por ese factor de crecimiento que le están dando, que si se duplica, que si triplica, elevado al tiempo que usted quiere analizar, dividido entre el número que corresponde al tiempo en el que se da el factor de crecimiento. Por ejemplo, si estamos hablando que el tiempo es en años, y yo estoy diciendo que una población se duplica cada 10 años, el número que va a ir en el denominador es ese 10, porque es el tiempo que se tarda para que se dé el factor de crecimiento en la población. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí una población de ardillas grises, fue introducida en cierto condado hace 30 años. Dice que unos biólogos observaron que la población se duplica cada 6 años y ahora es de 100,000. La pregunta aquí era, ¿cuál era la población inicial? Entonces, en la fórmula, yo voy a poder sustituir la población final, que es de 100,000, la población inicial va a ser mi incógnita y dice que se duplica. Entonces, voy a colocar el factor de crecimiento, que va a ser 2, y como se duplica cada 6 años, aquí, en el denominador del exponente, va a ir ese 6. Y como han pasado 30 años, pues yo sustituyo que T es 30 y que la población final era 100,000. Teniendo esto, yo tengo que obtener el valor de la población inicial, pero como la potencia me queda 2 a la 30 entre 6 a 5, 2 a la quinta, o sea, este número es como tener 32. Ese 32 pasa a dividir a 100,000. Y entonces me queda que era de 3,125 ardillas la población inicial de ese lugar. ¿Preguntas? Veamos otro ejemplo. Me están dando un cultivo de bacterias. Dice que era de 400 después de 2 horas. Y de 25,600 después de 6 horas. Aquí pareciera que lo que me está dando son pares ordenados. O sea, yo tengo en el tiempo de 2 horas,
400. Y en el tiempo de 6 horas tengo 25.600. Tengo un par ordenado. Es importante, tengo 2 pares ordenados. Es importante que yo identifique cuál es la variable independiente, ¿verdad? Que en este caso es el tiempo. La cantidad de bacterias va a depender del tiempo que haya transcurrido. Entonces me pide que encuentre una función que modele el número de bacterias después de T horas. Entonces, lo que yo tengo que plantear pues, son los 2 pares ordenados que tengo y que si yo sustituyo este par ordenado en la forma de la función que correspondería a este tipo de crecimiento, población final es igual a la población inicial que no conozco, elevado a la multiplicado por 2, que está elevado a la 2 porque han transcurrido 2 horas, y A, que es el factor en el que se da el crecimiento, pero no lo conozco. Entonces, para el siguiente par ordenado, pues hago lo mismo, pero observo que tengo para ambas ecuaciones las mismas 2 incógnitas. Entonces, lo que voy a hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Y pues si yo despejo de la primera ecuación la población inicial y despejo de la segunda ecuación también la población inicial, yo estaría ocupando el método de igualación. Y entonces estas 2 expresiones pues me darían lo mismo, serían equivalentes y las podría igualar. Teniendo esta expresión, pues yo puedo decir, esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está dividiendo también pasa a multiplicar. O también podría pasarla de tal forma que esto pase al numerador y esto pase al denominador para poder simplificar y ocupar la propiedad de las potencias en donde tengo bases iguales, que es mucho mejor esto, ¿verdad? Bases iguales y resto exponentes. Entonces, aquí lo que hago es que la potencia me queda concentrada en un solo lugar, que es lo más conveniente. Entonces, escribo la misma base, resto los exponentes, 6 sobre A menos 2 sobre A, como tienen igual denominador, solo opero los numeradores y me queda 4 sobre A. De esta manera, yo podría decir que esto lo puedo pasar a un logaritmo. Aquí he saltado este paso, ¿verdad? Pero si usted se fija, aquí le quedaría logaritmo base 2 de 64. Es igual al exponente. Logaritmo base 2 de 64 es igual al exponente. Si usted se fija, 64 es como tener 2 a la sexta. 2 a la sexta. Como aquí tengo base 2, entonces ese logaritmo base 2 de 64 en su calculadora le va a dar 6. Y ese 6 equivale a tener el exponente, 4 sobre A. Termino de despejar a A y entonces este 6 pasa a dividir. Simplificado me queda 2 tercios, o sea que A es el factor de crecimiento de 2 tercios. ¿Qué significa? Pues como estamos hablando que el tiempo lo estamos ocupando en horas. Cada 2 tercios de hora, si usted divide 60 entre 3, le da 20, o sea que cada 40 minutos se está dando el factor de crecimiento. Se está duplicando la población de bacterias cada 40 minutos o 2 tercios de hora, que es lo mismo. Entonces la población inicial, pues agarro cualquiera de estas ecuaciones, sustituyo el valor que ahora ya conozco y me va a quedar 2 entre 2 tercios. Y esto equivale a tener extremo por extremo, medio por medio, 6 medios, que es como tener 2 al cubo, o sea, 400 entre 8, que le da 50. Por ende, la población inicial era de 50 bacterias, pero lo que me está pidiendo es que yo plantee una función que modele ese número de bacterias, ese crecimiento de bacterias. Entonces, la función lo que voy a tener es la población inicial, que es 50, la base, que es el factor de crecimiento, que en este caso se está duplicando, y el A, que es 2 tercios, que es el tiempo en el que se duplican las bacterias,
Al hacer un arreglo a este exponente para que no me quede una fracción compleja, extremo por extremo, medio por medio, pues me queda de esta manera expresado. Y esta sería la función que me generaría o me generaría la cantidad de bacterias que yo tenga dependiendo en el tiempo que me ubique. Podría probar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo sustituyo en vez de T2, cuando sustituyo en vez de 6, en vez de T6, ¿sí? A ver si me da estos valores. Cabe destacar que es importante que los tiempos aquí coincidan. Si estamos hablando que mi factor de crecimiento se da en horas, mi tiempo para las bacterias que yo estoy ocupando para la variable sea en horas, o al revés, ¿verdad? Si yo hubiera dicho que el tiempo para el crecimiento de las bacterias hubiera ocupado minutos, pues entonces el valor para A hubieran sido de minutos, pero entonces eso tiene que estar estandarizado. Es decir, si voy a ocupar esta unidad para la variable, también la voy a ocupar para todos los demás. Debe de ser la misma unidad la que ocupe para todo. ¿Preguntas? Bueno. Dice que tenemos también el tipo cuando me dicen tasa de crecimiento relativo. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? El factor de crecimiento, cuando me dicen que es un crecimiento relativo, así como cuando hablábamos de capitalizaciones continuas, cuando es crecimiento relativo está relacionado con el número E. Entonces, aquí lo que tengo es que en la fórmula me da una población inicial, tengo una tasa de crecimiento relativa que me la da el problema o me la pide, ¿verdad? Y tengo el tiempo. Veamos un ejemplo. Dice, la población de cierta especie de peces tiene una tasa de crecimiento relativa de 1.2% por año. ¿Sí? Esa es la tasa de crecimiento relativa. Se estima que la población en 2000 era de 12 millones. Cuando yo lo trabaje en la fórmula, yo puedo ocupar solo el 12, pero yo sé que la respuesta que voy a obtener al final van a ser millones. Me pide que determine un modelo exponencial para la población de años después de 2000. Va, entonces el 2000 va a ser como el año cero. Yo quiero una función exponencial que modele este comportamiento después del año 2000. Entonces, en la fórmula que yo tengo para este tipo de problemas, yo voy a poner que mi población inicial es de 12, pero ya sé que tengo que colocar este enunciado donde dice la población en millones de peces. O sea que el número que yo obtenga aquí, si es 7, por ejemplo, van a ser 7 millones. Si es 20, van a ser 20 millones. Entonces, tengo una población inicial de 12 millones y mi tasa de crecimiento relativo es, como estamos hablando del 1.2%, pues convierto el decimal o determino cuál es el decimal correspondiente a ese porcentaje. Y pues me queda así. Y esa sería la cantidad correspondiente o la función correspondiente a lo que me están solicitando. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero determinar la población de peces para el año 2005? Pues para el año 2005 lo que haría es, ¿cuántos años han pasado del 2000 al 2005? Pues han pasado 5 años. Quiere decir que el tiempo sería 5. Yo voy a hacer esta operación y me va a dar 12.742, pero estos son millones de peces. Cuando yo lo multiplico por 1 millón, pues me queda que son 12.742.000 peces, lo que tendría esa población para el año 2005. ¿Preguntas? Vale. Y veamos aquí, dice desintegración radiactiva. Es importante lo que menciona ahí el ejercicio. Dice, las sustancias radioactivas se desintegran al emitir radiación espontáneamente. La rapidez de desintegración es proporcional a la masa de la sustancia. Esto es análogo al crecimiento poblacional, excepto que la masa decrece. En el crecimiento poblacional vemos que hay un factor de crecimiento.
y aquí tenemos un factor de decrecimiento. Y por eso es que la fórmula, allá el factor de crecimiento era 2 y aquí aparece 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 equivale a tener un medio, ¿sí? Un medio. Un medio lo puedo escribir como 2 a la menos 1. Entonces, en vez de escribir un medio, en la fórmula han escrito 2 a la menos 1. Porque estamos hablando de que el decrecimiento que se está dando es que va justo a la mitad, decrece a la mitad. Tenía 100, pues después del tiempo correspondiente en el que decrece, voy a tener 50. Después del tiempo que ha pasado en el que decrece, pues voy a tener 25. Y así voy a ir obteniendo la mitad de la materia que tengo. ¿Y eso por qué? Porque dice que los físicos expresan la rapidez de desintegración en términos de vida media. ¿Sí? Esa vida media significa que se reduce a la mitad. Por ejemplo, la vida media del radio es 226, perdón, la vida media del radio 226, ese es el elemento que estamos analizando, es 1600 años. O sea que cada 1600 años se reduce a la mitad. Pasan otros 1600 años, se reduce a la mitad. De modo que dice que una muestra de 100 gramos se desintegra a 50 cuando han pasado 1600 años. Y esos 50 gramos se desintegra a 25 si vuelven a pasar otros 1600 años. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es que la fórmula de las sustancias radiactivas tienen un factor de decrecimiento que es un medio. Y ese factor también se puede representar como 2 a la menos 1. O sea que toda la fórmula es lo mismo, mire, materia final es igual a la masa, ¿verdad? La masa final es igual a la masa inicial multiplicado por el factor de decrecimiento, que en este caso sería un medio, que se puede representar como 2 a la menos 1, y eso pues elevado al tiempo entre el tiempo en el que se tarda para decrecer o para llegar justo a la mitad. Entonces, si a mí me dan el radio de 226, dice que es de 1600 años. Suponga que tiene una muestra de 22. Entonces, ¿después de cuánto tiempo habrá solo 18 miligramos? Tenía 22 miligramos y ahora quiero saber cuánto debe de transcurrir para tener 18 miligramos. Entonces, yo sé que la masa final es de 18, la masa inicial es de 22, mi factor de decrecimiento es un medio, por eso dice 2 a la menos 1, y como se reduce a la mitad, cuando han transcurrido 1600 años, ese es el denominador de mi exponente. Entonces, para poder despejar mi variable, voy a tener que pasar al logaritmo, pero antes de pasar al logaritmo, tengo que despejar la potencia. Entonces, esto que está multiplicando pasa a dividir, y ahora sí, ¿verdad? Voy a tener logaritmo base 2 de mi argumento es igual a mi exponente. Introduzco esto en la calculadora y obtengo este valor. Entonces pasa este menos 1600 a multiplicar y obtengo 463.21 años. Entonces, cuando han transcurrido 463 años, este elemento del radio 226 pasa de tener 22 miligramos a tener 18 miligramos. Ese sería el último ejemplo que veríamos y no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a pasar a los ejercicios. La guía de la semana la pueden encontrar en la plataforma del colegio. Y pues aquí tenemos algunos ejercicios que vamos a ir trabajando. Vamos a empezar por este de aquí. Pueden encontrarlos en su precálculo. ¿Sí? Ahí están pues en la página 378, si es la de la séptima edición, la que tienen impresa. Y vamos a iniciar pues con este ejercicio para que ustedes lo trabajen.